y el conocimiento, ¿no? Me faltaba esta parte acá. De modo que la propia estructura física de las mercancías no es tan importante como mi celular. Que la propia estructura física de las mercancías no es tan importante como la parte intangible de las propias mercancías. De hecho, nosotros sabemos que muchos de estos celulares, lo que es el soporte técnico, es incluso regalado. Bueno, regalado es así, ¿no? ¿verdad? Es incluso, te lo dan. O sea, tú vas a Telcel y es muy probable que si tienes un buen historial crediticio, que si tienes un buen historial ahí de ser un cliente de Telcel, te puedan, este aparato como tal, te lo regalan. ¿Sí me explico? Porque lo que vale no es el aparato como tal. Lo que tiene sentido aquí, ¿qué es? Lo que tiene sentido aquí es el consumo de datos. Entonces, la mercancía principal, o una de las mercancías principales, es el consumo de datos. Pero los datos son intangibles. El celular es tangible, los datos no. ¿No? Sí entendemos lo que son datos, ¿no? Lo de internet, pues, ¿no? Es decir, es el lenguaje que incluso se utiliza, ¿no? Los datos es la mercancía principal, ¿no? Y una serie de elementos que tiene también esta mercancía para que tú consumas esos datos. Y además, una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, la misma aplicación de Uber que hace que consumas datos y que además hace que consumas a la empresa, ¿no? Un servicio que no es, o que utilices un servicio que no es físico, ¿no? Sino que es a través de una aplicación. Entonces nos explicamos en este sentido. Sí. Esto no importa, o sea, esto te lo pueden regalar, esto no tiene ningún caso, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, vamos a poner el ejemplo de los Apple. Los Apple cambian poco, en realidad. Lo que se va modificando, por ejemplo, son el sistema, ¿no? O sea, lo intangible, es lo intangible ahí lo que va haciendo caro el Apple, ¿no? El RAM, la capacidad de almacenamiento, ¿no? Los gigabytes, que son la capacidad de almacenamiento, la velocidad, que es el RAM, o bien también los píxeles, que es el tipo de cámara, y la fidelidad con las que estas cámaras te toman una fotografía o un video, y cada vez van acumulando cosas, ¿no? Que si HD, ahora los Huawei tienen las cámaras Leica, que son los lentes que utilizan las cámaras profesionales. Estas cosas, insisto, que son intangibles, son la base de capitalismo digital. De la ¿cómo se dice esto? De la valorización, desvalorización de estas mercancías. Quien tenga capacidades de innovación, quien tenga capacidades de creatividad, quien tenga capacidades de hacer que estas cosas evolucionen, no en su estructura física, sino en su dimensión inmaterial, cognitiva, digital, etc. Esa persona es una persona valiosa para el sistema, ¿no? Es una persona explotable para el sistema, pero además es un consumidor potencial. Se cumplen las dos cosas en este sentido. ¿Sí me explico? Quien no tenga esas capacidades explotables está fuera de la lógica del sistema. Ese puede ser esclavizado, no importa si tiene leyes que lo protejan o no, ¿no? Para poder ser incluido dentro de este sistema, explotándolo, por supuesto, hay que tener estas capacidades, pero además para que también sea un sujeto de consumo, ¿no? Por eso es tan importante que hoy el sistema coloque estas tecnologías como la panacea de todos los sistemas educativos, ¿no? Porque es lo fundamental para entrar al mundo de la producción y para entrarse también al mundo del conocimiento. A ver, aquí antes de seguir, me gustaría escuchar parte de algunos comentarios. ¿Sí, Miguelito? No tocaste de la mercancía digital, de la digitalización del capitalismo. No solo está el hecho de que lo que ahora se vende y se compra es un producto subjetivo.
Pero él dice intangible, no es la intranquilidad, está en la subjetividad humana también, y por tanto hay dos cosas que no podemos olvidar. El capitalismo está interesado en mejorar la educación, porque el ignorante ni produce ni consume este tipo de capitalismo digital. Ese es el elemento fundamental. Y el otro elemento fundamental es que este capitalismo digital es una herramienta de la hegemonía. No solo está en que tú consumes datos. El problema es que tú consumes ideas, instalas una idea única a través del consumo de datos. Un ejemplo fundamental sería Cambridge Analytica, ya vimos que fue denunciado a través de Face, pero lo que no se vio fue que con la utilización de Cambridge Analytica fue que Obama llegó a presidencia. Sí. Porque los blancos americanos no votaban porque son racistas, se sacó un negro y llegó a dirigir el país más racista del mundo. Bueno, la utilización de la herramienta digital, Obama contrató a un grupo de nerds que construyeron 16 millones de perfiles. Se empezaron a mandar mensajes personalizados a los votantes norteamericanos y cambiaron la intención de voto más del 80% de la gente que fue a votar. Sí, así. Bueno, imagínense ustedes que Donald Trump contrató 250 millones de perfiles. Y el próximo presidente que viene a los Estados Unidos probablemente tenga un perfil para cada ciudadano, porque ya la Big Data permite eso. Eso significaría que a mi celular me están llegando mensajes diseñados para mí personalmente. Entonces, lo que tenemos que comprender es que junto a lo que está advirtiendo el net, nos estamos enfrentando a una herramienta de instalación de ideas en la mente de los oprimidos que no les permite, como en ninguna otra época histórica, reconocer la dominación. Somos realmente parte de la Matrix. Esa película gringa que está genial porque realmente eso somos. Ya estamos en una Matrix. Sí. Maestra. Bueno, para compartencia del grupo, ¿no? O sea, realmente es un tema pues muy importante y a la vez muy impresionante, porque tal vez nunca lo imaginamos, para menos de la generación, los más jóvenes, y ya lo esperamos. Pero recientemente Snowden, uno de los únicos dos, igual que Assange, está preso ahorita el australiano, son los dos únicos valientes, se puede decir, en este mundo que han denunciado precisamente porque han conocido el monstruo de entrañas y han denunciado a través de sus documentales la anexión de Assange. Está también en un documental en Netflix, sería importante verlo, documentales, nada es secreto. Y esto es muy importante porque pasa esto que ya nos explican eso, denuncian esto. Los denuncian los que crean cambios, es decir, los constructores del sistema y que ahora tienen como que ellos dicen, se asumen como con cargo de conciencia o de culpa de haber contribuido para algo tan nocivo para la humanidad. Porque, por ejemplo, cuando ponen el ejemplo de Obama y el ejemplo de que gana, por ejemplo, Trump, de que ganan en una serie de países, en todos los continentes, Bolsonaro, en Brasil, Macri, en África, en Europa, incluso, o sea, en todos los continentes ganan las elecciones, ya no a través del voto, el voto ya pasa a ser como una manipulación, el hecho concreto donde se consuma la manipulación cerebral, mental, del pensamiento, ya llega el votante ya con el pensamiento manipulado, porque ya le llegaron previamente esos mensajes personalizados. Por ejemplo, yo que en mis redes denuncio mucho lo que obviamente no nos las aberraciones que pasan en el mundo, pues a mí me combate tratando de que yo deje de pensar esas cosas con mensajes más criminales destinados a mí, porque ya dijeron que yo no voy a tener un voto para uno de ellos. Entonces tienen que convencerme de manera muy sutil a mí con eso, a través de esos mensajes, para que ya que yo vote cambie de opinión. Entonces, porque los mensajes van dirigidos precisamente a los perfiles que detectan que no están convencidos o no son votos asegurados a su favor de quien los comprende. Entonces, hoy las elecciones y los presidentes, ya hay muchos presidentes en todos los continentes que han ganado gracias a estos. No sé si sabes que. Entonces ellos dicen,
no es cualquier cosa, porque no solamente se queda en la manipulación, porque sí ya es un hecho muy grave del ser humano, ¿no? Del cerebro del ser humano, sino es un hecho de atenta, o sea, destruye totalmente el supuesto sistema democrático de elecciones que no son nada. o sea, dijimos que eran la manera de elegir a los gobiernos, ¿no? O sea, eso ya no, hoy ya no nos permite una decisión realmente libre por estos sistemas. Entonces, y lo último, que dijo Snowden apenas la semana pasada, es de que este proceso de la inteligencia artificial apenas viene. Me gustaría que nos guardáramos ese tema porque lo tengo ahí, pero para que cuando parque ese tema, ahí le dé con todo este rollo de inteligencia artificial, neurociencias, etcétera, porque es otra fase evolutiva del propio sistema, del propio capitalismo de base cognitiva. ¿Sí? Please. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, yo sé que asusta. Bueno, miren, entonces miren, no solo los soportes de las tecnologías, estos que se llaman nanotecnologías, pues, no solo se convierten en las mercancías principales, es decir, no solo se convierten, la producción de esto no solo se convierte en el proceso central de la explotación de los seres humanos y no solo se convierte en la mercancía central. Por ejemplo, si ahorita sacábamos unos datos así, o recordando algunos datos del país, somos alrededor de 120 y tantos millones de mexicanos, no todos adultos, algunos son niños, unos también ancianitos, pero en el país hay alrededor de 70, 80 millones de celulares. Entonces, para que ustedes se den una idea si es cierto o no, quizás no todos tengamos un carro, quizás no todos tengamos, etcétera, pero estamos hablando de 70, 80 millones de gente que tiene celular, hasta los más pobres tienen un celular. ¿Por qué? Por lo que les digo, o sea, esto no se paga, lo que se paga es la renta, ¿no? Bueno, entonces, no solo es eso, sino que además la nanotecnología se convierte en el dispositivo personal de control del cuerpo y la subjetividad. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de... están transitando de un paradigma del biopoder, que todavía está presente, digamos, que coexiste, convive, digamos, con otro paradigma que es el del psicopoder. Biopolítica, psicopolítica. ¿Ah? Es decir, el control del cuerpo, el control de las personas de manera física es parte del capitalismo anterior, ¿no? Parte de ese control del cuerpo y de las personas de manera física son la concentración que hacen las fábricas, los manicomios también, las cárceles y por supuesto que las escuelas. Las escuelas también cumplieron esa misión del control físico de las personas. Las secundarias, en muchos lugares que yo he visitado, no tienen diferencia con una cárcel, ¿eh? Ahora que estamos dando el diplomado con los compañeros de la Ciudad de México, no tienen ninguna diferencia, casi todas las secundarias que hay en Ciudad de México, con una cárcel. O sea, la estructura física es igual, las bardas así altototas para que no se salgan los chiquillos como en las cárceles, herméticamente selladas las ventanas, todo, o sea, cumplen ese objetivo de ser la estructura física del control del cuerpo, ¿no? Por eso llaman el biopoder, ¿no? Foucault, cuando analiza las cárceles, se da cuenta que hay una especie de panóptico, ¿no? Ese panóptico es un lugar donde el que observa puede ser visto, pero el observado se da cuenta que es visto, pero no necesariamente sabe el momento en el que es visto, ¿no? Por eso ponen estas torretas,
¿no? Donde tú ves allá al tipo haciendo la vigilancia, muchas de estas torretas a veces están en las partes medias, ¿no? En medio pues de los edificios, y desde esas torretas se hace la vigilancia de los castigados y de los controlados, de los encerrados, etcétera. Están así en lo alto y desde ahí se observa, tienen una mirada periférica de los que están siendo controlados, ¿no? Entonces ahí a eso es a lo que le llaman el panóptico. Que el panóptico era este mecanismo, digamos, de observancia y de control de los sujetos y las personas de manera física. Era el ejercicio del biopoder, ¿no? Pero en el ámbito de la internet y en el ámbito de los dispositivos personales de control de la subjetividad, el panóptico cambia. El panóptico es un panóptico digital, donde hay una especie como de Big Brother, ¿no? Hay un ojo que todo lo ve, como el ojo de Saurón. ¿Recuerdan el ojo de Saurón? De la saga del Señor de los Anillos. El ojo de Saurón lo ve todo. Todo, absolutamente todo. Es omnipresente el ojo de Saurón. La única manera en que Frodo que le dan la capa, pues, ¿no?, pueda estar fuera del ojo de Saurón es ponerse la capa esa que lo bloquea o lo hace invisible al ojo de Saurón. Pero el ojo de Saurón, que es así tal cual, un ojo, aparece de manera gráfica en la película o bien descrito en los libros de Tolkien sobre el Señor de los Anillos, lo ve absolutamente todo. Nuestros dispositivos nanotecnológicos son ese ojo de Saurón del sistema capitalista, o son el Big Brother, digamos, ¿no? ¿Sí recuerdan, no? Sí. Ajá, también era así como una cara, ¿no? Ahí que está observando todo, que tiene cámaras en todas partes, que está observando lo más íntimo de las personas en este ¿cómo le llamaban? El reality show. En este reality show todos eran observados hasta en lo más íntimo. Nosotros somos así, observados hasta en lo más íntimo, a través de las cámaras, de cualquier dispositivo nanotecnológico, a través de los de sonido, pues, ¿no? De cualquier dispositivo, sea una televisión, sea una computadora, sea un celular, sea un smartwatch, ¿no? Absolutamente desde cualquier dispositivo. Pero este nuevo panóptico, que es un panóptico digital, además tiene otra característica. Es un panóptico horizontal, donde los propios sujetos ejercen control sobre los demás, ¿no? Si yo hago una crítica fuerte a la 4T, tengo 10 réplicas de compañeros ofendidos, ¿no? Que van a regular mi propia opinión, ¿no? 10, 15, 20 opiniones de compañeros ofendidos, pero no con argumentos, o sea, simplemente ofendidos. ¿Sí me explico? Porque el argumento, el debate reflexionado, informado, es otro rollo. Estoy hablando de compañeros que simplemente se molestan así. Lo mismo pasa con la gente. Lo mismo pasa con la gente, ¿no? Podemos poner cualquier caso. Entonces hay una especie de vigilancia de todos contra todos. No sea que me dejen al pobre de ¿Sí me explico? aquí, chingado. No solamente del propio sistema, sino de todos contra todos. Sí. Y todas las empresas a través de las cuales, o los medios comunicativos a través de los cuales nosotros nos comunicamos de manera horizontal, es una empresa como cualquiera. Es una empresa como la Coca-Cola, ¿no? O sea, si te metes a Facebook, estás dentro de una empresa. Ustedes hagan de cuenta que cuando entraron, le picaron, imagínense todo de azul, ¿no? Ahí en su mundo, así todo de azul, entraron a la empresa. O sea, no hay libertad ahí, ¿no? Sigues los canales, las reglas, etcétera, de lo que es la empresa, y se empieza a regular, ¿no?, de manera horizontal el asunto del control. Entonces, aquí hablamos de un control de la subjetividad. Pero además, ¿por qué es un control de la subjetividad? Porque todo el pinche día yo estoy con mi celular, ¿no?
Hay estudios que dicen que a veces duramos más tiempo metidos en la internet, en las redes sociales, que el tiempo que dedicamos al trabajo o a la escuela y a la familia. Para los estudiantes, ¿no? El tiempo que dedican en las interacciones físicas, personales con sus familias y sus amigos y a la escuela es menor que el tiempo que dedican a las redes sociales. También nos explotan más en el trabajo porque terminamos supuestamente un horario físico, ya nos vamos de aquí y nos están localizando. Claro. Y seguimos trabajando desde la casa. Sí. En el caso de no es hacer tiempo a las mujeres. La verdad que llegamos al extremo de que nos juntamos a hacer la comida o algún que hacer y estando con el celular, pero porque bueno, hay otra característica. Los que nos interesamos por esto, pues no nada más usamos para tomarnos la foto, la selfie y la carga, sino que usamos esta máquina como herramienta de trabajo. Y entonces nos autoexplotamos porque nadie nos obliga, solitos caemos en esto, ¿no? Sí. Y ya ni hasta que Esa es otra característica, lo que dice la maestra Carmen. Esa es otra característica. Aquí nadie nos obliga. Fíjense bien, aquí nadie nos obliga, sino que hay una seducción. Hay una seducción de estas empresas. Yo entro con gusto a Facebook, no crean que lo es. No, y tenemos muy antiguo ahí. ¿Sí? Yo lo hago con gusto. Me gusta Netflix. Pero ya no se olvida. De verdad, o sea, me gusta clavarme todo el día viendo una serie de Netflix. ¿Sí me explico? Es una plataforma digital de Estás pues televisión. atrasado, como que no das tiempo. Yo soy muy emancipado. Entonces, fíjense Eso no es bien, emancipado, está atrasado también. No lo he Sí visto. lo usan. No, yo no lo he visto. Yo eso como. ahora, miren, bueno, vamos a poner el caso de Netflix, ¿eh? Vamos a poner el caso de Netflix. Los viejitos de mente, no de edad, todavía utilizan los ejemplos de la televisión para ejemplificar los sistemas de control. Y dicen las telenovelas. ¿Eso es conmigo? No sé si lo has puesto como ejemplo. Son los telenovelas, o sea, la ¿cómo se llama? Televisa está la debacle. TV Azteca está la debacle. Lo de hoy es meterte a Netflix. ¿Y qué creen? Cuando dicen ese rollo dije, es que la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, sí, pero la Rosa de Guadalupe veías al horario de hoy y tenías que esperar el capítulo a mañana. ¿No? En Netflix no. En Netflix, si son 20 capítulos de una serie, los 20 capítulos que te puedes ver en un fin de semana. Y Netflix, y ahí hay un control total de la subjetividad. Hay una inmovilidad de los sujetos que no salen de su casa y hay un aislamiento de la información. Porque por lo menos en Televisa, te pasaba estos lapsos que te dan de información, los noticieros en varias partes del día, aunque sea información tergiversada, siempre tenías un contacto con el mundo exterior. Y Netflix no. O sea, Netflix es todo el día, todo el fin de semana, inutilizado, inmovilizado, por gusto propio, en tu casa, ¿no? Y además, con la mente ocupada en los contenidos de Netflix. ¿Sí nos explicamos en ese sentido? O sea, el asunto del control hoy es mucho más, ¿cómo podríamos decir? Es más personal, más preciso, es más sutil el asunto. Pero además, ya le voy a dar la palabra porque tiene que ver con lo que decían, hay una programación personalizada. ¿Sí o no? Cuando ustedes desde el principio ponen qué les gusta y Netflix genera un algoritmo con sus gustos. Así es. Con sus gustos. Y de modo que cuando yo me meto a Netflix, yo veo ahí, ya salió el paso de la tortuga, el documental de Paco Ignacio. Digo, del toro. Ya salió el documental de... Está Bolívar, pues. Está Bolívar, sí, la serie de Bolívar. Ya salió la serie que habla sobre Víctor Jara. Y yo me siento que yo estoy eligiendo. Pero hay un algoritmo
que está eligiendo por mí de manera Por eso personalizada. le pongo Chomsky y me sale la chamaca en la playa. Y esa chamaca está bien. ¿Sí nos explicamos? O sea, no es un tipo de comunicación para la televisión, Ya entendí, cabrón. no es un tipo de comunicación donde hay un mensaje masivo para millones de personas. No, 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 no. Es un asunto personal. Así es. Personal. Si a mí me gustan las guayaberitas, me meto al Facebook y ya me aparece una oferta de guayaberas. Es decir, es un tipo de anuncios, de propaganda para mí, de manera personal. De modo que si nosotros hablamos, es que no respetan nuestras particularidades, es que no respetan nuestras características, mentira. El capital sí la respeta y le genera un perfil para usted, como nunca en la vida. Perdón,